y hermanas, todo este tiempo me siento impactado por la respuesta de ustedes. Por ejemplo, la celebración que hemos tenido al aperturar el año del jubileo, Peregrinos de la Esperanza. Sabemos que el anterior domingo, el anterior lunes en esta catedral no entraba ya nadie más. Es tal el hambre de Dios, es tal el deseo de entregarse a Dios, es tal el afán de escuchar la palabra de Dios, ponerla a práctica, vivir y ser testimonio en medio de este mundo, en nuestra iglesia, para ser signo también. Creo que es de verdad impactante. Lo mismo que hoy, nombrar a cada uno de ustedes. Dice: presente, aquí estoy, Señor, disponible. Quiero de verdad ser instituido, ya sea como agente de pastoral, ya sea como ministro de la palabra, ya sea como ministro de la comunión, ya sea también como catequista. Ponerme al servicio de Dios y su misión, de Jesucristo y su misión, en medio de esta iglesia que vivimos. Por eso, de verdad, yo solo quería expresar al primer momento este impacto, o esta sorpresa, o dar gracias a Dios por cómo trabaja, cómo está llamando a ustedes, cómo les pone esta pasión y este entusiasmo. Hay que reconocer simplemente y sencillamente, así como Pablo dice, la obra de Dios en medio de ustedes, y cómo no dar gracias por aquello. Y vean que justamente la palabra de Dios hoy día nos acompaña de manera excelente en lo que queremos hacer en estas instituciones. Es verdad que está centrada la palabra en Jesucristo nuestro Señor. De hecho, estamos celebrando hoy el Día de la Palabra. La palabra con mayúscula, la palabra que tiene nombre y apellido. Por eso es emocionante escuchar llamar a usted cada uno con su nombre, porque allí se resume, se sintetiza la persona, se sintetiza su historia, se sintetiza todo lo que puede ser también incluso sus antepasados, su presente y la proyección hacia el futuro. Es decir, es la identidad concreta, el nombre de una persona en concreto también. Jesús, Dios salva. Jesús presente en este mundo. Jesús en su persona real y verdaderamente que camina con nosotros, no solo en la fracción del pan, no solo en la Eucaristía, sino que real y verdaderamente acompaña también y está presente porque es palabra viva. Lo que se anunciaba en la primera lectura es tan ilustrativo y tan bella esta lectura, es decir, Esdras, Nehemías son el sacerdote y el gobernador que tienen el encargo de justamente restaurar aquello que era del pueblo de Israel. Lo que se proclama, la palabra que se proclama, después del exilio que ha retornado el pueblo al centro de la vivencia religiosa, de la identidad total, que es lo que prácticamente se dice: Dios cumple su alianza. Dios aquello que promete lo lleva adelante. Y por eso el pueblo se alegra profundamente. Y dice, como hemos dicho nosotros en el Salmo: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Se trata de un Dios que nos ha hablado. Se trata de un Dios que nos ha amado. Se trata de un Dios que hace posible la nueva alianza y proyecta, diríamos así, a lo que hemos escuchado en el Evangelio. Aparte de toda la introducción maravillosa que hace Lucas, hay una síntesis bellísima, ¿no? Del por qué escribe, del por qué quiere transmitir y qué quiere transmitir. Aparte de aquello, de esta palabra presente
identifica justamente a Jesús. Son varios los momentos que se nombra a Jesús en este episodio. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, con la experiencia de que es cierto que Él se ha puesto a disposición de Dios Padre y es la nueva alianza. Es el Espíritu que lo invita, es el Espíritu que lo impulsa, es el Espíritu, es Dios mismo que le hace propiamente ser este que tiene una identidad. Y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y lo alababan. No solo era conocido, admiraban su obra. De Él, de Jesús, lleno del Espíritu. Fue a Nazaret, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Sinagogen. Es el lugar del culto, es el lugar de la escucha de la palabra de Dios. Aquello que ha acontecido en aquella plaza, ya con Esdras y Nehemías, acontece en las sinagogas. Se escucha la palabra de Dios. Es el lugar donde se hace el culto, donde se venera, donde se da gracias a Dios. Es propiamente el pueblo que escucha esta palabra y responde. Qué buena traducción después aparece justamente con de sinagogen eclesia, la iglesia. Lo que dirá propiamente San Pablo. ¿Qué son ustedes? ¿Qué es el pueblo de Dios? ¿Qué son ustedes, miembros de la nueva alianza? Son el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función, pero todos dependen de sí mismos y sobre todo de la cabeza que es Cristo. Jesús, la palabra. Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Jesús, aquel que está presente. Jesús, que tiene el cuerpo. Jesús, quien salva. Entra en la sinagoga donde había sido criado y se le entrega el libro del profeta Isaías. Es interesante, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que lee? ¿Qué es lo que proclama? ¿Qué es lo que dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha consagrado por la unción. Me ha consagrado, me ha llamado, me ha ungido, me ha concedido su Espíritu. Soy Jesús de Nazaret, el consagrado, el hombre del Espíritu de Dios, la nueva alianza. Él me envió, y aquí el motivo, para anunciar la buena nueva. La buena noticia a los pobres y anunciar la liberación a los cautivos. ¿Quién es el pobre? El desamparado, el afligido, el que vive en soledad, el miedoso, el frágil, el envejecido, el desesperanzado. Tú y yo. Anunciar la liberación a los cautivos, los presos, los atados, los que no viven en libertad o que no dejan que aflore el espíritu. La vista a los ciegos,
aquellos que se ha puesto como un manto, ¿no? Obtusos, que no ven más allá, que no se dejan iluminar. He venido para anunciar a estos la buena noticia y dar la libertad a los oprimidos. Y aquí esto que viene me gusta enormemente. A proclamar un año de gracia del Señor. Estamos en jubileo. Peregrinos de esperanza. ¿Cómo vamos a vivir nuestro jubileo? Ustedes, ¿cómo van a vivirlo? Reconociendo a Cristo como la palabra, dejar que esta palabra les guíe, crezca en ustedes, tengan la posibilidad de que los libere, les sane, que la experiencia fundamental de Jesucristo les llene el corazón. Porque en el fondo se trata de esto. Hermanos, en este mundo se trata de esto. De que si hacemos la experiencia y conocemos a Jesús, el corazón se nos llena. Encontramos la misericordia de Dios, los pecados ya no tienen sentido. Encontramos el amor de Dios y es posible ser solidarios. Encontramos la paz del Señor, hacemos experiencia del Señor. Definitivamente, si hemos conocido a Él, nuestra soledad queda prácticamente en nada. Nuestras enemistades son posibles reconciliarlas. Nuestros impedimentos, nuestros no entendimientos. Si hemos conocido al Señor, auténticamente responderemos a nuestra responsabilidad, a lo que se nos ha podido dar. Un padre de familia, un papá, una mamá, si conoce a Dios, si ha descubierto a Dios, ha descubierto su palabra, cumplirá su misión. Alto nivel, alto nivel. Un catequista, si ha hecho experiencia de Dios, vivirá su ministerio, su labor, su misión también a alta altura, porque no es en nombre suyo que lo hace, sino en nombre del Señor. Si un ministro de la comunión tiene esta experiencia real, verdadera, de Jesucristo presente en su vida, que no solo es alimento y bebida de salvación, sino que es propiamente para la edificación suya y para proclamarlo y hacerlo conocer a los demás. ¿A qué están llamados ustedes? A vivir bien este año jubilar, en la responsabilidad, en conocer al Señor. Nadie da lo que no tiene. Un ministro de la Eucaristía, un catequista, un ministro de la palabra, si no tiene experiencia del Señor, ¿qué puede dar a los demás? Su propia palabra, sus propias reflexiones. Que sea el Señor que nos ayude. Porque la labor a la que estamos llamados no es para presentar nosotros, sino con Jesucristo anunciar esta nueva alianza. Hacer posible que esta palabra se cumpla hoy. ¿Cómo dice Jesús al final? Cerrando el libro del profeta Isaías, después de que ha dicho el motivo del cómo va a anunciar y cómo va a cumplirse esta alianza, y en su persona, que es la palabra, dice una cosa concretamente. Hoy, esta palabra se ha cumplido. Porque lo que ha proclamado es Él mismo. Lo que ha anunciado es Él mismo. La palabra en persona. Queridos hermanos y hermanas, que este sea nuestro caminar. Que este sea el sentido de nuestra institución. Que esforzándonos al escuchar su palabra, esforzándonos en vivir los sacramentos, esforzándonos en vivir
de la fracción del pan, de Jesucristo nuestro Señor, renovando nuestro espíritu, nuestra misión, nuestro bautizo, seamos capaces de infundir hacia los demás. La experiencia que uno tiene no es transmisible. Cada uno tiene que hacer la experiencia. Pero si ustedes se dan a conocer a los demás en signo y en testimonio a Jesucristo, y Jesucristo hace una obra con aquel o aquella, hermanos míos, han cumplido su labor. Qué fundamental es que seamos siempre discípulos del Señor, miembros de esta iglesia, a cada uno teniendo lo que le toca, asumiendo su responsabilidad y su propia misión específica. Y qué fundamental es que seamos misioneros apóstoles. Les invito pues entonces que con alegría, así con gozo, en esta iglesia de Cochabamba, ¿no?, que es el Espíritu al fin y al cabo el que mueve los corazones, y este deseo ardiente de ser ungidos, de ser elegidos, de ser consagrados, de ser testigos del amor de Dios en medio de nuestra realidad, que sí que la necesita. No solo nuestra iglesia, más allá de nuestra iglesia. Nuestras familias sí que lo necesitan. Que nosotros seamos signo de comunión, signo de paz, signo de amor, signo de la nueva alianza presente en medio nuestro, signo de Jesucristo nuestro Señor, el que es la palabra, Jesús que salva.